del sistema musculoesquelético. Sí, ok, pues vamos a comenzar con este primer tema, que es la presentación de embriología e histología del sistema osteomuscular. Y comenzamos primeramente definiendo de dónde van a partir estos componentes que después se van a diferenciar en los diferentes músculos y huesos del cuerpo. Estos van a partir principalmente o van a tener su origen en el mesodermo, que ustedes recuerdan a partir, hacemos una pequeña síntesis de los pasos que se dan desde la fecundación hasta el desarrollo del disco trilaminar. Eh, ya resumiendo o omitiendo la primera parte, pasamos a la tercera semana, en la cual este disco trilaminar comienza a plegarse de tal manera que posteriormente formará un tubo o tendrá la característica o adquirirá la forma de un tubo, que pues es prácticamente la forma que después irá variando y adquirirá la forma del cuerpo humano. En este proceso, simultáneamente se da la proliferación de sus tres capas, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La cual nosotros nos interesa en este momento es el mesodermo, porque a partir de esta surgirán los componentes de los músculos y huesos del cuerpo. Entonces, el mesodermo, que es la capa intermedia, ¿sí se observa mi mouse? Sí, está bien. Ok. El mesodermo, a su vez, estará compuesto de varias porciones que a su vez se dividen y de esas surgirán los huesos del esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Del mesodermo paraxial surgen el esqueleto axial, es decir, el cráneo, bueno, parte de algunos huesos del cráneo, la columna, el esternón, las costillas, que conforman pues el esqueleto axial, y a su vez también tenemos pues la intervención del mesodermo lateral, específicamente la capa somática, que si ustedes se dan cuenta en la imagen, tiene dos capas, es una capa somática y una esplácnica, pero la que nos interesa en este momento es la capa somática, ya que se formarán los huesos del esqueleto apendicular, es decir, las cinturas tanto escapulares y pélvica. Entonces, de esta parte es donde las células mesenquimatosas, que son células embriológicas que tienen una gran capacidad de migración, se irán diferenciando para formar los diferentes huesos y músculos del cuerpo. Y también de esta parte que son las crestas neurales, formarán algunos huesos de la cara y del neurocráneo, es decir, del neurocráneo y del viscerocráneo. Ok, ¿cómo es que se forman estos huesos? Pues primeramente, aproximadamente en la tercera semana de gestación, que comprende de la 14 a la 21, aparecen unas pequeñas protusiones o segmentaciones del mesodermo, como ya les mencionaba, el mesodermo paraxial, que se va segmentando y forman unos pequeños somitómeros, los cuales posteriormente se transformarán en somites, y de estos somites van a desprenderse las diversas partes de los diferentes huesos del cuerpo humano. Estos somites a su vez se dividen posteriormente en tres capas, que es una capa dorsal, lateral, que es el dermomiotoma, de los cuales posteriormente se derivarán las células de la dermis, y este dermomiotoma se separa en dos, se conforma el dermotoma y el miotoma. Del dermotoma se originan componentes de la dermis que recubren a las extremidades y al tronco del cuerpo, y el miotoma, del cual se formarán pues como su nombre lo indica, los músculos del cuerpo. El miotoma, a su vez, se puede diferenciar en un miotoma que tiene una posición más dorsal, a cual corresponderá a los músculos extensores de la columna, y una posición más ventral que dará origen a todos los músculos flexores de la columna y los músculos tanto extensores y flexores del cuerpo, de las extremidades. Este es el esqueleto de un feto.
Ahora, antes de describir las principales, cómo se forman específicamente cada hueso o bueno, los principales grupos de huesos del cuerpo, hay que describir los tipos de osificación. Y en los tipos de osificación tenemos dos principales, según de si se forma primeramente un molde cartilaginoso o no. Si se forma un molde cartilaginoso, entonces tenemos a una osificación endocondral, y en la cual se sintetiza el hueso directamente de las células madre mesenquimatosas. Es una osificación intramembranosa. La osificación entonces endocondral consiste en eso. Primeramente, hay una condensación del mesénquima que ya les decía, que es principalmente del mesodermo paraxial, que es dar origen al esqueleto axial, y de la hoja somática del mesodermo lateral, que dará al esqueleto apendicular. Entonces, dependiendo de qué parte del mesodermo se origine o parte de este mesénquima, pues se originarán los huesos del esqueleto axial y del esqueleto apendicular. Entonces, estas células mesenquimatosas del mesodermo, que les decía que tienen esta capacidad de migrar y posteriormente originar tanto fibroblastos, condroblastos, que darán origen al cartílago, y a los osteoblastos, que son como tal las células encargadas de dirigir la síntesis del hueso fetal. Primeramente se condensa el mesénquima, y este mesénquima condensado originará un molde cartilaginoso, el cual este proceso es llamado la condrogénesis, es decir, la formación de un cartílago, en este caso un molde cartilaginoso, que servirá como esbozo para la síntesis del hueso. También cuando los vasos sanguíneos durante la vasculogénesis invaden a este mesénquima condensado, que ya se encuentra formando un esbozo cartilaginoso, entonces se da la producción o la hipertrofia de los condrocitos que se encuentran en el molde, y sumado a la acción de la vasculogénesis, entonces hay una mineralización de la matriz circundante. Cabe decir que los osteoblastos sintetizan una matriz ósea, también llamado osteoide, que este osteoide prácticamente es el pilar de la construcción del hueso. Este osteoide es rico en principalmente colágeno del tipo 1 y 4, y algunas proteínas de la matriz ósea, que servirán como molde para la formación del hueso. Entonces, esta matriz ósea osteoide es prácticamente es una matriz extracelular rica en, como ya mencionaba, en colágeno y en proteínas, que posteriormente se va a mineralizar y va a degenerar. Entonces, esta mineralización es prácticamente el primer esbozo del hueso. A su vez, cuando ya se mineralice este osteoide o esta capa de matriz extracelular que secretan los osteoblastos, pues llegan otras células, que son las células osteoprogenitoras, como tal posicionarse encima de esta matriz que ya se calcificó, que ya se mineralizó, y darán origen a los osteoblastos, y posteriormente estos osteoblastos darán origen a los osteocitos, que como tal ya es la célula que se encuentra constituyendo el hueso. Es uno de los pequeños eslabones de la formación del hueso. Entonces, regresando a este esquema, cuando nosotros tenemos la producción de los vasos sanguíneos en el molde cartilaginoso que ya se está presentando, eso se conoce como un centro de osificación primario. Ese centro de osificación primario aparece entre las semanas 8 y 12 de gestación y se extiende hasta el final del embarazo, porque a su vez vemos que también también aparecen los centros de osificaciones secundarios, esto en las epífisis de los huesos largos. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, los huesos tienen varios segmentos, tienen sus aproximadamente 2/3 medios, se encuentran constituyendo la diáfisis, es decir, el centro del hueso, en el cual aparece el centro de osificación primario. Y en las epífisis, que es la parte externa o el tercio externo de ambos lados,
que es prácticamente la zona en la cual se presentan las caras articulares de los huesos. Estas llamadas epífisis presentarán un centro de osificación secundario, y estos dos centros de osificaciones, tanto el primario y el secundario, van a crecer, van a producir hueso, y entre ellos este cartílago, que como tal está constituido de células madre durante el desarrollo fetal, es prácticamente el lugar donde se sintetiza el hueso, que posteriormente, después del nacimiento, durante el nacimiento, en la etapa final, es decir, de los del segundo trimestre hasta el inicio de la vida adulta temprana, va a seguir en existencia este cartílago epifisario o cartílago de crecimiento, y a partir de él los huesos van a poder crecer, pero en longitud, ya que en anchura o en grosor es prácticamente por aposición de estas células, de las que ya iremos explicando más a fondo sus funciones y cómo es que sintetizan el hueso. Estas células por aposición van a generar el crecimiento en grosor del hueso. De esa manera es como la osificación endocondral, pues, parte principalmente de eso, de generar un esbozo cartilaginoso en el cual surgen los centros de osificación primarios y secundarios, y que posteriormente se mineralizarán, degenerarán, y pues se irá constituyendo el hueso. A ver, espérame, Emanuel. Algo está interesante este dibujito, porque es muy didáctico. La transformación del cartílago que tú mencionas, el molde cartilaginoso, para que se vuelva hueso así en forma muy burda, obligadamente necesita vascularidad. O sea, cambiar el pH, la acidez, la transformación de las células en hueso formador de cartílago a célula formadora de hueso. Entonces, esa transformación, ese cambio, esa muerte de un tipo de células está favorecida por la vascularidad. Todos los huesos, perdón, de conformación endocondral tienen un orificio por donde penetra la arteria nutricia y se mete al canal medular, y de ahí se dirige hacia arriba y a la distalia proximal del hueso. Ese es el núcleo de osificación primario, el que se ve en el desarrollo intrauterino. Entonces, desde que ya se formó el molde, que el molde ya lo habías mencionado tú, se forma el muñón o la ampolla de la extremidad a inicios de la cuarta semana, un poquito, 2, 3 días atrás, los miembros inferiores de los superiores, pero su desarrollo es bastante similar. Entonces, se forma el molde y se hacen las secciones correspondientes, las articulaciones en el hombro, en el codo, en la muñeca, etcétera. Y cada tramo, cada pedacito de huesito, perdón, de molde en ese momento, de cartílago, molde cartilaginoso, tiene su arterita. Esa arterita que se ve, ¿sí ven mi ratón? Sí, se ve, ¿no? ¿No se ve un ratón ahí? No se ve. ¿La flecha? Aquí dice que sí. Ratón, bueno, entonces voy a dibujar. En esta zona, no puedo dibujar, no sé cómo lo hago aquí. Es alcanzado. Ahí donde sí circulé, ¿sí ven la marca circular? Alguien la borró. Qué gachos, ya me tocaron. Es ahí. Para que se haga esta transformación, el cartílago en el canal medular debe tener su arteria nutricia, esta vaso sanguíneo. Esa condición permite que se transforme el cartílago hueso. Entonces, la arteria, conforme va penetrando, literalmente va escarbando en el cartílago, va haciendo como un cambio en el estímulo celular, y va convirtiendo el condrocito en hueso, pero por precipitación y por la precipitación que nos explica Emanuel. Aquí la condición es que llega el momento en que el hueso, perdón, el vaso sanguíneo,
llega hasta un sitio específico. Y ven mi marca. Si le da clic, aquí le di para que lo pueda controlar, ¿Sí? pero creo que tiene ¿Tengo que qué? Ya se ve la marca. Ya se que ve la darle marca. clic a la imagen. Sí se ve la marca, pero si quiere que veamos su mouse, nada más le tiene que dar clic. Aquí en donde dice ratón. ¿Ven mi ratón? Ahora sí ven mi ratón. ¿No lo ven? No, no No. aparece mi ratón, Nada ¿verdad? más darle clic porque aquí ya le cedí el control remoto del... Espérame, es que me dices, Ajá. dale clic y que le doy clic. Le hago en donde Nada me más al entra. mouse y ya podemos ver su... Ahí ya está controlando la presentación. Órale. Ahora que yo lo moví eso. Ajá. No, sabes que mejor lo dejamos en paz porque si no te voy a echar a perder tu programa. Entonces déjame ver dónde estábamos. Es en ¿Aplicación? en la cuarta diapositiva. Parte de diapositiva. Ujú. Y ahí en el botón de presentar, No, no es eso. Estoy echando a perder. Mejor dejo nada más las marcas y ahorita las borro. Para darle presentar. Ah, ya, ahí. ahí dele clic nada más y ya en teoría podemos ver su mouse. Pues en teoría, pero no lo logro. Ahí. Ujú, ahí. Bueno, entonces, cuando llega la arteria, hasta cierto punto, no especificado anatómicamente, sino un punto entre la diáfisis, que es todo esto amarillito, y la epífisis, que está dibujado en azul, que en ese momento es cartílago. Bueno, aquí en esta azul, este dibujito, se ve la zona en azul. ¿Y ahora qué hice? ¿Eso lo hice yo, el cambiar la imagen? No, yo le cambié. Bueno, Bueno, sí, bueno. pero... No me espantes, Emanuel. No me espantes. Bueno, entonces, en este azul, me la cambiaste. Ahí está, el centro primario de osificación. ¿Sí ven mi mouse ahí? ¿Otra Sí, vez? doctor. Bueno, la importancia aquí es que llega hasta esta zona, hasta el anillo o núcleo de crecimiento, que es el punto de referencia donde el hueso se va a hacer más largo. Esto es, en la vida extrauterina. Y esta parte de arriba tiene su vascularidad propia, como se ve en esta. Entonces, lo que deben ustedes aprender es que la diáfisis, el núcleo de osificación primario, que llega hasta el anillo de crecimiento, la fisis de crecimiento, arriba y abajo, y solo osificará la parte diafisiaria. Aparte, más tardíamente, tan tardíamente que incluso en la vida extrauterina se inicia la formación del núcleo de osificación secundario. Por eso se llama secundario, porque es después del crecimiento la mayoría de las veces. Entonces, cuando nacemos, tenemos hueso de acá para acá. Uy. Y ya en los extremos se va formando el hueso de la epífisis en forma secundaria, tardía, después del nacimiento, y ya llega a ser un hueso maduro, completo, como se ve hasta el extremo este. Ya está, ya no hay anillo de crecimiento, aquí es todavía en esta zona hay anillo de crecimiento, el hueso está en crecimiento, es un hueso de niño. Cuando ya termina el crecimiento, se pierde y ya la vascularidad puede ser directa desde acá hasta acá o de la diáfisis a la cabeza. Generalmente mantienen cierta separación o nutrición aislada entre la cabeza y la diáfisis, pero en conjunto puede ser que la diáfisis crece por un tiempo como núcleo de osificación primario y las epífisis como núcleo de osificación secundario. Esta es la osificación endocondral, que por eso dice su nombre, endocondral, necesita estar dentro de un cartílago primero, un molde cartilaginoso de que ahorita ya nos va a hablar Manuel. Bueno, síguele, Manuel, ya no te interrumpo. Hay que borrar estas líneas. Dibujos de muchachito parecen estas Ok. que dejé ahí. Para borrar las marcas no... A
Déjenme ver, yo creo que aquí había una forma que había un borrador. Ahí está. Bueno. Ok. Entonces, ya mencionaba el doctor que entonces existen dos centros de edificación, el primario y el secundario, y entre ellos existe el cartílago de crecimiento epifisario. Pero, ¿cuál es la constitución de este cartílago de crecimiento? Primeramente, hay como les mencionaba, este cartílago de crecimiento está producido por células mesenquimáticas que posteriormente van a existir algunas de reserva, como ya mencionaba que es una zona de cartílago reabsorbido y de reserva, perdón. Estas células mesenquimáticas van a proliferar. Esto ya es durante la vida adulta. Se van a hipertrofiar y esta misma hipertrofia, una vez que ya el estímulo, que es la mineralización ósea de la matriz extracelular producida por los osteoblastos, van a hipertrofiarse y posteriormente van a degenerarse para igual posteriormente calcificarse. De esta manera es la constitución del cartílago de epifisario o de crecimiento, mediante el cual es posible que los huesos largos crezcan en longitud durante la vida adulta hasta que se produzca el cierre fisiológico o la atrofia fisiológica de este cartílago de crecimiento. Ahora, pasando a la osificación intramembranosa, este es un proceso un poco más simple en el cual no se produce un esbozo cartilaginoso. Sin embargo, existen algunas etapas, entre las cuales las células mesenquimatosas que les mencionaba cuyo origen tienen en el mesodermo, van a condensarse y posteriormente van a aparecer osteoblastos progenitores. Estas células mesenquimáticas, células madres mesenquimatosas, van a producir o se van a diferenciar en osteoblastos, primeramente en células osteoprogenitoras, las cuales se dividen, se forman los osteoblastos progenitores, y estos osteoblastos van a producir, como ya les mencionaba, el osteoide, que es la sustancia que estos osteoblastos secretan, y estos sirven como el pilar para la modificación posteriormente de estas mismas células, de los osteoides, se mineralizan y van a constituir la capa de hueso como tal que nosotros conocemos. Esto ya formarán el tejido óseo a partir de pues, prácticamente esos osteoblastos que se van diferenciando, y de esta manera se produce el desarrollo del hueso compacto que nosotros conocemos. Y ahí se observa el diploe, las dos capas, que es la característica del hueso plano, tener una capa cortical con un tejido intermedio, generalmente muy esponjoso, muy vascularizado, una capa interna. Eso en el cráneo es muy importante porque le da una resistencia doble. De por sí el cráneo es muy resistente a los... Bueno, relativamente resistente. Pero que tener la forma cóncava y con doble capa de tensión le da una resistencia fabulosa. Tenemos una. Volviendo a eso de la osificación intramembranosa, la forma más fácil de identificarlo es tocándole la mollera al niño. A un recién nacido tiene la mollera, o sea, la falta de osificación, la lambda, bregma, stigma, no sé cuántas. Eso saben ustedes más. Bueno, le tocan la mollera y se siente blandito, y conforme el niño va madurando, se va creciendo, y su cerebro ya se va haciendo del tamaño, el crecimiento completo, pues ya se va cerrando esa capa de hueso que el niño nace aún con una membrana, una capa débil en esa superficie de la unión de los huesos frontales. Va a permitir que el hueso crezca sin necesidad de formar cartílago. ¿Cuál es lo peligroso? Pues que esa zona sí está verdaderamente muy blanda, muy débil, en referencia a traumatismos, agotes, atención, edema, etc. Pero a fin de cuentas se forma el diploe, que son dos capas de tejido denso
como se ve en la parte derecha de la imagen, y en medio muy vascularizado, con muy buena irrigación y muy buena condensación de tejido, de células todavía en desarrollo. Tanto es que, por ejemplo, nosotros usamos los huesos ilíacos, que es un hueso plano, que tiene no como un diploide, pero sí como dos capas de cortical, una externa y una interna, y en medio le podemos tomar mucho injerto de cartílago de hueso esponjoso como injerto para ponerlo en otro sitio donde nos hace falta por una lesión específica. Esas zonas de tejido, lo que están entre las dos capas, huesos planos, específicamente en la cresta ilíaca, son fabulosos. Otros estudios, ya tanto en la cresta ilíaca como en el esternón, hacen punciones para sacar células de... Bueno, ¿qué más, Emanuel? Y pues continuando con el tema, bueno, me faltaba mencionar que la osificación intramembranosa prácticamente es una característica o es la formación de huesos planos, mientras que la osificación endocondral es característica de los huesos largos. Aquí tenemos otro esquema igual donde primeramente las células osteoprogenitoras van a diferenciarse en osteoblastos, sintetizan el osteoide y este osteoide va a servir como en la síntesis del hueso una vez que los osteoblastos se sigan acumulando en la periferia de este osteoide. El desarrollo esquelético, vamos a partir explicar más o menos cómo se desarrollan partes específicas del esqueleto. Comenzamos con el esqueleto axial, que como ya les mencionaba, el esqueleto axial parte principalmente del mesodermo paraxial. ¿Y cómo se desarrolla la columna? El desarrollo de la columna comienza en la cuarta semana y van a existir partes del mesodermo que me les mencionaba, que tiene tres capas, que es el dermotomo, el miotomo y el esclerotomo. Específicamente las células del esclerotomo, estas células mesenquimáticas, migran hacia la notocorda, que prácticamente la notocorda es el mesodermo que se encuentra central y que posteriormente sirve como un esbozo, un pilar para que las células del esclerótomo vayan rodeándolo y de esta forma se vaya produciendo el esbozo primero, que sería la columna. ¿Cómo se desarrolla entonces la columna? Estas células del esclerotomo migran hacia la línea media y rodean a la notocorda, que posteriormente degenerará y constituye lo que es el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Las células del esclerotomo se encuentran conformando tantas las de ambos lados, se van a unir a la línea media para de esta manera formar los cuerpos vertebrales. Y los somites, que ya les mencionaba antes, van a tener que son esas protrusiones del mesodermo paraxial que van a surgir aproximadamente en la segunda semana de gestación. Van a servir porque hay aproximadamente de 42 a 44 somites en el desarrollo embrionario. Esto es hasta la quinta semana. Sin embargo, estos pares de somites se van a unir a la línea media que me les mencionaba, y lo importante acá es que van a unirse tanto dos somites de ambos lados en la línea media, y estos van a constituir la parte superior de un cuerpo vertebral, y dos somites que se encuentren igual unidos en la línea media van a constituir la parte inferior a la parte caudal del mismo cuerpo vertebral. Entonces, cada cuerpo vertebral está formado por, en total, 4 somites, que son 2 de un mismo nivel y 2 del nivel inferior, pero que se encuentran unidos. Y en la unión de estos somites se forman los discos intervertebrales. Eso es lo que les mencionaba, que la mitad caudal de un esclerotomo que proviene de un somite se fusiona con la mitad craneal de otro esclerotomo proveniente de otro somite, y de esta manera tiene cada cuerpo vertebral tiene una parte tanto de un somite craneal y de un somite caudal. Y entre esos dos somites se forma el disco. El disco intervertebral. La notocorda degenera
y forma parte del núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Las costillas y el esternón se forman igual. El esclerotomo que les mencionaba, que es una parte de estos somites, migran hacia la línea media. Estas células mesenquimáticas migran hacia la línea media y de ambos lados se formarán las bandas externales. Es por eso que el esternón como tal es una conjunción o se encuentra dividido a la mitad de cada lado por cada una de estas bandas externales que se fusionan en la línea media, se segmentan y esto posteriormente son las esternovértebras o las vértebras del esternón que una vez segmentadas por las bandas externales forman estas vértebras. En cada una de estas vértebras hay un centro de osificación que igual es primordial para la producción de este hueso, ya que primeramente es igual un esbozo de cartílago que se une hacia la línea media y posteriormente se convierte en hueso. El esqueleto... A ver, espérame. Así rapidísimo. Regresa a la imagen. Ahí está. No, a la de las costillas. Eso. Acuérdense que en la parte anterior de las costillas, si tocamos de nuestro esternón hacia afuera, lo que tocamos realmente es cartílago. Las costillas en su parte anterior, ya es anatomía de adultos, de extrauterina, pues, no están unidas. Quiero hacer la aclaración porque ahí se ven en el dibujito las costillas como si fueran huesitos pegados directamente al esternón. Hay una partecita del esternón, perdón, de las costillas, que tarda mucho en hacerse una unión esternocostal. Pasa mucho tiempo y la mayor parte de este tiempo, en la juventud, hay cartílago interpuesto. Ahí se ve en este dibujo del lado de izquierdo como hay una unión. No sé si se ve a mi ratón, no se ve, ¿verdad? Ahí le puede dar clic y aparece su ratón. Pero sería hacia atrás. Le voy a regresar. Es que aquí está listo para que cuando le dé clic ya podamos ver su ratón, pero pasa a la diapositiva. Pues voy a traer un ratón porque estoy con la... Se descontinuó. No aparece. Ahí estoy. Ahora sí le doy clic. Le doy clic o ya está. ¿Ya ven mi ratón? Sí, ya. Sí, ya. Bueno, vámonos entonces nada más a las costillas. Así rapidísimo. Esto es como cultura general. Un clic más, o yo le doy. No, ustedes, Emanuel, pásame a donde está el esqueleto adulto. Bueno, aquí se ven las costillas pegadas al esternón. Ajá. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, no sé si alcance a ver que hay unas... Si mueve, a veces hay unas flechitas. Esas igual le pueden ayudar para cambiar la diapositiva o avanzarla. Aquí abajo en la parte inferior Sí, ya la vi. izquierda hay unas flechitas. Ahí puede cambiar las diapositivas por si se le llegan a mover. Porque a Ya veces busco yo cuál es. cuando da Ahí deja. clic, se cambia la diapositiva. Ahí nada más Perdón. dele clic y ya puede mover, ya vemos su ratón. Ahí no veo mi ratón. Ahí sí ya lo ven. Ahí ya, Bueno. ahí muévelo y ya. Este es el esternón. Y este pedacito que se ve aquí, de aquí para acá, de aquí para acá, para acá, para acá, y las de abajo, ya no están bien unidas cerca del esternón, en esta zona. Todo esto es cartílago. De aquí para acá, del esternón a las costillas. Quiero decir que las costillas no se articulan
directamente al esternón como hueso, como sucede aquí en la espalda. Las costillas salen del hueso, la columna dorsal, dan la vuelta y se articulan el esternón. Esta es una como articulación falsa, el esternón con el cartílago condrocostal, que es la unión entre las costillas y el esternón, le da un poquito de movilidad al esternón, flexión y amplexación, a pesar de no tener cartílago. Si estuviera pegada la costilla al esternón, ese movimiento que tenemos, si nos empujamos el esternón, podemos hundir un poquito. De eso se basan ¿cómo se llama? El masaje cardíaco que se puede hacer aún teniendo el esternón y las costillas de promedio. Entonces, esa condición del cartílago prevalece y ya en los viejitos se nos une el hueso, perdón, el cartílago el costocondral, se hace óseo y ya se hace un hueso. Esta es cultura general porque en la parte anterior, en el dibujito anterior, a ver si puedo regresar. Fueran adelante, Emanuel. Eso es para adelantar las diapositivas. Ahí. No, sí, quiero decir que Ahí la imágenes. siguiente. Ahí sigue adelantando, si le da. Es que estoy buscando las costillitas. La siguiente. Las imágenes. ¿Esas? No, pónmela en las costillas. No lo voy a mover eso porque estoy aburriendo al público. ¿Estas? ¿O cuál? No, las costillas que vimos, la imagen de la parrilla costal en el feto. Ah, las primeras. Esas. Fíjense cómo. ¿Lo estoy moviendo? ¿Eres tú? Ahí. No, este está feo, parece monstruo ese. Así somos, pero qué feo somos. No, en donde está la parrilla costal, el dibujo de la parrilla costal. De los niños. Es que de niños no. Sí, ahí lo tenías, donde nos explicaste cómo se unía el esternón. Estas. Son las de las que. Esa. Ya no lo muevas. La aclaración es que aquí se ve como molde cartilaginoso, yo considero, que se une completamente al esternón. Aquí se ve en esta imagen de abajo, la letra C, que ya están pegadas las costillas al esternón. En la letra D se ve ya los segmentos como está desarrollado el esternón, pero no es que las costillas estén pegadas directamente al esternón. Era la aclaración de que a fin de cuentas la costilla está al aire en relación al esternón, ¿no? Tiene una unión, pero por medio de cartílago. Una articulación condroesternal. Bueno, ¿qué más? Ahora sí sigue, ya no voy a interrumpir. Bueno, y seguimos con la formación del esqueleto apendicular. Este esqueleto apendicular igual tiene una pequeña variación en la forma en la cual se produce el hueso, ya que estos van a surgir cuando el embrión vaya tomando la forma característica del ser humano, van a surgir algunas pequeñas llamas de crecimiento, las cuales en el centro van a tener un pequeño molde cartilaginoso que va a constituir prácticamente el molde del miembro completo. Esta segmentación de este pequeño molde va a originar los diferentes huesos del miembro superior, desde el húmero, radio, cúbito, al metatarso. Todos van a surgir de un mismo molde que se va segmentando y posteriormente adquieren, se van osificando y mineralizando hasta adquirir la morfología de cada uno de los huesos que conforman al miembro superior y a la cintura escapular. Las articulaciones igual, estas se dan principalmente por la segmentación de los huesos, es decir, las articulaciones no son huesos separados que se encuentran
unidos, como nosotros creeríamos que una articulación es la unión, ¿no? De dos huesos, sino que son esbozos o remanentes que quedan de la segmentación que ya les mencionaba del miembro superior o del miembro inferior completos, es decir, un molde cartilaginoso se segmenta y en estos van a haber degeneración en la parte media, ya que las articulaciones embriológicamente derivan de una interzona, y esta interzona, que es prácticamente la unión entre un hueso, el hueso superior y el hueso inferior, prácticamente tiene tres partes, que es una capa exterior, dos capas exteriores y una capa intermedia, la zona intermedia, que degenerará y dará origen pues al espacio que hay entre un hueso y otro, a las caras articulares, y esta zona intermedia dependiendo del tipo de articulación, ya que tenemos articulaciones fibrosas, sinoviales, etcétera, esta zona intermedia adquirirá las características de ese tipo de articulaciones. En una articulación fibrosa adquirirán el ligamento o el tejido conjuntivo fibroso que se encuentra uniendo estos huesos. En una articulación sinovial formarán los ligamentos asociados, la cápsula sinovial, etcétera. Es de esta manera cómo se van formando las articulaciones por la segmentación de un molde cartilaginoso que degenera, y de esta forma se comprende tanto los ligamentos y cápsulas asociadas a las articulaciones sinoviales o los tejidos fibrosos de las articulaciones fibrosas. En estas características, el cartílago que se forma se hace denso y el tipo de cartílago, colágeno, y ahorita vamos a ver algo de química cuando veamos cartílago, se hacen muy densas y muy resistentes a la fricción. Es colágeno tipo 2. La mayoría de las articulaciones sinoviales, o sea, las que tienen movilidad, etcétera, tienen esa característica. Son muy resistentes a la fricción. No hacen, permiten más bien el deslizamiento entre ambos tejidos, entre ambos cartílagos, entre ambos huesos, que haya fricción, que haya desgaste, sin que haya lesión, hasta que llega un traumatismo, una lesión específica, una deformidad, una condición anatómica o infecciosa o biológica que daña esa superficie, esa orillita café que ustedes ven entre las dos imágenes, se erosiona, se lastima y ya se viene en cascada la lesión del cartílago y lo que ahora conocemos como desgaste articular o artrosis, una enfermedad específica, es la pérdida de ese cartílago. Entonces, aquí la condición es que las células que están en el cartílago se hacen pocas. O sea, hay poca celularidad en el cartílago, tan poca que si hay una lesión en el curso de la vida, la reparación es incompleta o insuficiente. No llega a cubrir el área lesionada por un traumatismo, un accidente o una infección como el hueso. Ya queda una lesión permanente que si se sigue lastimando, erosionando, golpeando, traumatizando, una personita está así haciendo un deporte de alta intensidad, pues esa lesión es la que va a provocar que aumente el espacio de desgaste, de deterioro y se complica. Ese espacio articular prevalece desde el nacimiento y de acuerdo a las características de la articulación, como dice Manuel, tiene formación de condensaciones específicas como ligamentos, meniscos, tendones, cápsulas, sinovial, etcétera. Pero esa característica del cartílago sí es fundamental que ustedes vean que es podríamos decir que comienza el mismo cartílago que se desarrolla desde la vida. Síguele, Manuel. Y ahora pasando al desarrollo del sistema muscular, aquí igual vamos a meter un poco de la histología del músculo esquelético. Me centré en el músculo esquelético porque pues, en la materia es el que principalmente nos importa. Y este músculo esquelético va a tener su origen en las células del miotomo, que ya les mencionaba que es esta parte del mesodermo que se encuentran, posteriormente se separan y se originarán a las células o las células mesenquimáticas del miotomo. El miotomo
se puede dividir en dos partes, que es en una superior y una inferior, y esta superior o dorsal dará origen a los músculos extensores de la columna, y a la ventral dará origen a los músculos flexores de la columna y a ambos tipos de músculos, tanto extensores y flexores de los miembros. Entonces, este miotomo va a diferenciarse en células miógenas o los mioblastos, que prácticamente son los precursores de las miofibrillas. Estas células llamadas mioblastos van a proliferar, se van a alinear de tal manera que también van a producir las proteínas asociadas o proteínas contráctiles como son la actina, miosina, troponina, etc. La alineación correcta de estas células o de los mioblastos, de estas células miógenas, generan a los principales, que son los miotubos. Estos miotubos ya son como tal la unión de varias de estas células, de los mioblastos. Estos miotubos ya son prácticamente, tienen la forma que va a adquirir posteriormente estas fibras musculares, es decir, en sentido horizontal. Estos miotubos de igual manera se hipertrofian y generarán a las fibras musculares. Cabe decir que los núcleos de estas células primeramente se encuentran en el centro y van a migrar hacia la periferia, hacia los lados, para de esta manera darle la característica que nosotros podemos ver al microscopio de una fibra muscular, las cuales tenemos acá. Estos fueron mioblastos que posteriormente se diferenciaron, proliferaron, se alinearon de tal manera que las proteínas contráctiles tengan una correcta distancia entre ellas, las cuales van a propiciar o aumentar esta fuerza contráctil. Y hay unos miotubos que se me olvidó mencionarles, que primeramente no van a tener acción, y cuando ya se adquieran esta inervación van a proceder a llamarse miotubos secundarios, y estos ya se unen para formar las fibras musculares, que nosotros las encontramos en esta disposición horizontal, superpuestas entre ellas a una distancia que permiten a las proteínas contráctiles realizar su función, que es la contracción muscular. Y los núcleos van a encontrarse hacia la periferia, como antes se encontraban en el centro de estos miotubos. Se van a lateralizar y van a estar unidos prácticamente entre los espacios entre una célula y otra. También hay algunos mioblastos a permanecer como remanentes, los cuales van a tener una función en la vida adulta. Cuando se produzca el daño a una fibra muscular o incluso en el ejercicio, estos mioblastos van a poder permanecer como remanentes y van a servir para la regeneración del músculo que se encuentre dañado. Lo mismo pasa con los huesos. Estos osteoblastos que ya no se encuentran, cuando el hueso ya no se encuentra en un periodo activo de crecimiento, a migrar tanto hacia adentro del hueso, si nosotros lo vemos en una visión de interno-externo, van a ir hacia adentro, es decir, hacia el endostio, y también van a haber osteoblastos que van a formar parte de la capa interna del periósteo, ya que el periósteo se encuentra conformado por dos partes: una capa externa fibrosa, que es prácticamente un tejido conjuntivo ricamente inervado, y una capa interna de osteoblastos que se encuentran inactivos, pero que en dado caso de que exista una fractura o una remodelación ósea, van a poder activarse de nuevo para constituir este proceso de remodelación ósea en dado caso de que el hueso se dañe. Ahora, en la histología del hueso vamos a ver un poco de estas células de las cuales les estoy hablando, que sirven para la remodelación ósea, para la constitución del esqueleto como lo conocemos, o incluso para cuando una parte del hueso se encuentre dañado, regenerarla. Ahora, el tejido óseo es prácticamente una forma especializada de tejido conjuntivo. Es un tejido conjuntivo que, debido a la mineralización que posee o que sufre, va a adquirir estas características de sostén, protección, etcétera, y que pues, sumadas a la acción de los músculos van a servir para realizar estos movimientos que el cuerpo tiene. Entonces,
Es un tejido conjuntivo especializado que sufre mineralización y adquiere sus propiedades de sostén. Entonces, la característica principal del tejido óseo que lo diferencia de otros tipos de tejidos conjuntivos o conectivos del cuerpo es que es la mineralización de su matriz. Ya les mencionaba que los osteoblastos van a secretar este osteoide o la matriz ósea, la cual va a mineralizarse, y cuando un osteoblasto se rodea de su matriz, procede a llamarse osteocito. Este osteocito ya es como tal la célula madura del hueso. Estos osteocitos, ahorita les voy a mostrar una imagen histológica, proceden varias evaginaciones, protrusiones que se encuentran unidas entre diversos osteocitos, y de esta manera van a adquirir la resistencia que tiene el tejido óseo. Este tejido óseo se encuentra presentado o está constituido principalmente por el fosfato de calcio, que se encuentra en forma de cristales de hidroxiapatita. Este es el principal mineral que encontramos en el tejido óseo, que es el fosfato de calcio en la forma de cristales de hidroxiapatita. Entonces, ya les mencionaba que la matriz ósea que secretan los osteoblastos es prácticamente colágeno. Tenemos de diversos tipos, pero el que conforma la mayor parte, aproximadamente el 90%, es el colágeno de tipo 1, y el colágeno de tipo 5 también forma una parte importante, 8% restante, y el porcentaje restante es otro tipo de colágeno, pero estos son los dos principales, del tipo 1 y 5. Ahora, esos osteoblastos van a también secretar unas proteínas que son no colágenas y que conforman a la sustancia fundamental de este osteoide. Es decir, este osteoide está conformado por colágeno de tipo 1, 5 y proteínas que son no colágenas, que se llaman sustancias fundamentales y que van a tener incluso funciones importantes al momento de construir el tejido óseo. Esta sustancia fundamental está en ejemplo de las cuales la componen, son macromoléculas de proteoglucanos que les dan la resistencia a la compresión a los huesos, glucoproteínas multiadhesivas, ejemplo de ellos son la osteonectina, la podoplanina, que como su nombre indica van a servir para el reclutamiento y adhesión de moléculas colágenas, etcétera, que pues van a adherirse al hueso y le van a dar esta característica que es la fuerza del tejido, esta resistencia al tejido. Proteínas K dependientes. Bueno, espérame. Hay dos condiciones importantes. Entonces, el hueso está formado por matriz ósea o sustancia fundamental, tejido vivo, digamos, tiene células, tiene proteínas, tiene sustancias que no son rígidas como los cristales de hidroxiapatita. Y la sustancia inerte o como cristales, que en este caso es calcio, combinado con otras sustancias para hacer la hidroxiapatita. Entonces, tiene dos características. Una, resistencia, que es la que le da el calcio. La condensación del calcio, pues es como piedra. Pero la otra parte, las moléculas biológicas o las proteínas, el colágeno y otro tipo de proteínas, le dan la flexibilidad al hueso. Esto es, el hueso no es absolutamente rígido. Si fuese muy rígido, como el vidrio, es muy duro, también sería muy frágil. Entonces, en realidad el hueso tiene flexibilidad, tiene movilidad. Entonces, cuando recibe una carga intensa el hueso, puede resistir esa carga, andearse, por decirlo de una manera, doblarse microscópicamente y regresar a su sitio sin que tenga un daño. Esa es la función de la sustancia fundamental y todas las moléculas. Pero lo que le da la carga al impacto, a la contusión, al esfuerzo, a la palanca, pues son por supuesto la hueso. El hueso denso, el hueso duro, el hueso mineral. Y este equilibrio es tan padre que se han visto casos, se veían antes, ya no es muy común por el tipo de material de osteosíntesis que se usa, que operaban a un paciente, le metían un clavo centromedular, un clavo dentro del canal medular para unir los dos fragmentos fracturados, consolidaba, pegaba el hueso bien y todo, y el paciente se le dejaba ahí con su clavo porque no le molestaba,
y en algún movimiento, otra caída, el paciente se golpeaba la extremidad o el hueso dañado y no le pasaba nada, pero se quedaba con cierta molestia intraósea, es un dolor difuso, mal definido de que duele el hueso. ¿Cómo dicen? Duele destemplado, así dicen, no sé cómo es el término destemplado en sí, en el hueso, pero así dicen. Le tomas una radiografía y encuentra que el paciente tiene quebrado el clavo centromedular. Y estaba bien el clavo, o sea, el clavo estaba íntegro, pegó el hueso, cicatrizó. El hueso cicatrizado tiene 110 veces más fuerza que la original. No se quebró. Quiere decir que a la hora del impacto ese hueso se dobló, se pandió, se torció, sin lograr fracturarse, pero el que sí es rígido, absolutamente duro, rígido, recto, el clavo. Y el clavo sí se fracturó. De ahí empezaron a hacer más estudios y observaron que sí, hacer una presión antes de que sufra fractura el hueso y su moldeamiento es bastante intenso. Entonces eso ayuda a que no se quiebren tanto los huesos, a que sean moldeables, sean maleables hasta cierto punto y hasta cierto punto corregibles con ciertas deformidades. Entonces, ahora los clavos ya se hacen de un material un poquito más flexible, resistente, que no se quiebre tan fácilmente como el acero de uso quirúrgico o el titanio. Y eso permite que el hueso, bueno, que el material de osteosíntesis no falle o no se dañe antes de la consolidación o incluso después, porque tener un hueso con un clavo intramedular quebrado, híjole, ¿cómo lo sacas? El de la extremo donde está como lo metieron con su rosita y todo, sí lo jalas, pero el que está metido hasta el hueso, hasta el fondo, hay veces que ahí se queda, ¿no? Porque es un show, puedes poner de cabeza al paciente y pegarle en los talones para que se caigan, ¿no? Entonces, el hueso en sí tiene dos condiciones, una flexible y una rígida, y esa combinación hace que el hueso, esa tolerancia, la carga, la palanca, a cierta intensidad de golpes sin que se fracture. Bueno, ¿qué más, Emanuel? Este es pues es un corte histológico del hueso maduro como tal. En estas lagunas que la indican esta L, prácticamente se encuentran contenidos los osteocitos, es decir, cada osteocito tiene un espacio en el cual se encuentra contenido y estos osteocitos van a comunicarse entre ellos a través de sus prolongaciones que tienen. De esta forma, pues prácticamente el hueso es la unión de varios osteocitos entre ellos que se encuentran contenidos en las lagunas. También hay una disposición en específico de la osteona, que la osteona como tal es la unidad del hueso. Esta osteona pues es prácticamente varios osteocitos que se encuentran formados de una manera concéntrica, en la cual en el centro va a haber una arteria y que es la arteria osteonal. En este centro de las osteonas que la vemos en el lado izquierdo, son varias láminas concéntricas de osteocitos que se encuentran cada uno en sus lagunas o en el espacio en el cual se encuentran contenidos. Esta es la osteona, es la unidad como tal constituyente del hueso, y en el centro existe el conducto de Havers. En pasan las arterias y venas que se encuentran al hueso. Entonces, esta es prácticamente la constitución que tiene al microscopio Ahora, una pregunta, Emanuel. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven esas como dendritas que tiene, como raicillas que tiene el osteocito, que supuestamente se comunica con otras células, otros osteocitos? ¿Cuál es la función del osteocito? ¿Qué hace? Prácticamente funcionan como uniones sin hendidura, con los cuales pues se encuentran comunicando a los osteocitos, y de esta manera adquieren una mayor resistencia, y no solo una resistencia, como es una unión en hendidura, pues de moléculas las cuales van a servir como comunicación entre los diversos osteocitos. O sea, se van como que se agarran de las manos para ser más fuertes.
Se agarran de las ramificaciones. No. ¿Alguien del grupo tiene idea? Ahorita somos 27, no sé cuántos deberíamos ser, jefa, pero ¿alguien del grupo tiene otra idea qué es la función de los osteocitos? Algo aparte de lo que dijo Emanuel. No, creo que estamos platicando tú y yo nada más, Emanuel, los demás están en mudo. ¿Alguien que levante la mano? ¿Para qué sirve un osteocito? ¿Para qué sus ramificaciones? ¿O no tiene función el osteocito? O sea, cuando era osteoblasto formó huesito alrededor y el muy tonto se enredó tanto en hacer depósitos de colágeno y sustancia fundamental para que se precipitara el calcio, se quedó aislado y se volvió osteocito. Una célula que no produce hueso. Entonces, ¿para qué sirve el osteocito? ¿Y para qué tanta ramificación? Me parece un corte, un hueso, una madera, un palo. Más allá donde está la osteona. ¿No? ¿Nadie? ¿En serio, nadie? Hola. Es que ya son las 7, Doc. Sí, entonces ya acabamos. Ya nos vamos entonces. Órale, vale, se los dejo de tarea. Revisen cuáles son las funciones de los osteocitos. ¿Para qué sirven los osteocitos? ¿Cuál es su utilidad en el hueso? Esta va a ser la única tarea de hoy. Y ya mañana terminamos con las células, osteoblastos, osteoclastos. Y creo que ya, ¿no, Emanuel? Sí, nada más es eso lo que falta, creo. Bueno, esto va a ser como en unos 10 minutos, ¿no, Emanuel? Sí. ¿Quién sigue, jefa? Sigue mi compañera Dayana. ¿Quién? Dayana. Dayana. Dayana le toca. A ver, Dayana, te quiero ver. ¿Dónde estás? ¿Qué tema va a ser, Dayana? Aquí, Doc, me toca fisiología. Fisiología. Ay, caray. Pero está en el programa Fisiología. Aparece como el segundo tema, Doc, fisiología del músculo. Ñam, 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 ñam. Creo que no lo vamos a brincar esa fisiología. ¿Sabes qué podríamos hablar mejor? Les va a servir más. Porque el músculo ya lo vieron, ¿no? ¿En qué semestre ven contracción muscular? Deben. En primero en primero. ¿Lo vieron en primero? ¿O teóricamente lo debieron haber visto? Lo de fisiología de la ¿Contracción muscular? y de la resorción y absorción ósea. Eso ya lo vieron. Ya. Órale. La fisiología del calcio, ¿ya lo vieron? O el metabolismo del calcio en relación a las hormonas, vitamina D, serotonina, etcétera. También ya lo vimos en simultáneo en primero igual. Bueno, entonces, como ya lo vieron, pues mejor no lo brincamos. Y Dayana, que nos dé otro tema, algo más sencillito. ¿O ya lo tenías preparado, Dayana? No, Doc, de hecho, por eso le quería preguntar si iba a dar ese, porque como dijo que ese ya no debería estar en el programa, esa duda tenía. Ah, mira, me dudaste bien, porque no lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería mi tema, Doc? Creo que lo que sigue es clavícula, ¿no? O lesiones de partes blandas. Sigue trauma de partes blandas, Eso. Doc. Trauma de partes blandas. Estas son como lesiones de la piel, lesiones, contusiones, cómo se forma un hematoma, cómo se diagnostica, algo sencillo, ¿no? Cómo se rompe un tendón, qué hay que hacer con el tendón, etcétera. Está bien, Doc. ¿Vale?
Gracias. Nos vemos mañana a las 8 o prefiere que sea así como a estas horas. A Dayana le conviene a estas horas porque le da tiempo. Sí, Doc, mejor en la tarde. Pero lo que digan, en la tarde, hoy sí se me complicó un poco, salí muy tarde del quirófano, estuve ocupado. Pero generalmente ahorita con la pandemia, con más razón, es más. Pero no sé, luego en otros lugares hay problemas con lo de la luz, o lo de internet. Pero si les hace bien, nos vemos mañana a las 6. Ok, Doc. A las 5, a las 4 o a la hora que quieran en la tarde. Gracias. ¿Sí? ¿Se ponen de acuerdo entonces si me Doc, dicen? una pregunta. Sí. ¿Algún libro de trauma y ortopedia para que podamos checar los temas que recomiende? Hay uno que se llama Salter, creo. Es medicina, traumatología para médicos generales o algo así. Pero realmente no estamos buscando un libro, porque los libros pues, ya vimos que tienen muchos años de haber sido expedidos. Entonces hay muchos conceptos que ya no utilizamos. Quiero que sea un saquen de internet incluso, que revisen diferentes proyecciones, pero si quieren un libro, pues ese podría ser uno, ¿no? Hay otros que ya lo vamos a ver, que son los de pediatría, lesiones pediátricas, o de fracturas directamente. Hay libros que se llaman de tratan de las fracturas, pero que no son para ustedes porque manejan mucho concepto quirúrgico, muchas clasificaciones, muchos conceptos muy profundos. Entonces, estos temas los vamos a ir aplicando mejor aquí entre nosotros. Entonces, busquen más bien de internet para tener una idea cómo es una fractura, cómo es la consolidación. Que eso creí que nos iba a hablar un poco Emanuel, pero ya vi que no. También podemos, que dé el tema de mañana, de pasado mañana, que sea consolidación, antes de hablar de fracturas. O sea, mañana hablamos de lesiones de partes blandas, pues hablamos de consolidación ósea, y ya luego nos metemos a fracturas de clavícula, de húmero, de antebrazo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, mañana tejidos blandos, de libros, pues no hay muchos, no sugiero que anden con ¿qué otra cosa podría hacer? Hay el interactivo del doctor Montero, hay un programa que él hizo hace como 4 años, que está muy sobrio, muy sencillo, pero nos da una orientación porque ahí vienen todos los temas. Hablando. Sirve como de base o de orientación de cómo hacer los temas, cómo seguir los temas. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo ¿Todo bien, mal? gracias. Órale, entonces nos vemos Gracias. mañana a las 6, Dayanara. ¿Cómo se llamaba? Dayana. Dayanara. Sí, Doc, no sé qué digan mis compañeros. Se ponen de acuerdo y me dicen. Sí, Doc, En la tarde gracias. estoy disponible, no tengo chamba mañana. El 11 y el 12 sí voy a tener, así que no sería nada en la mañana. Bueno, tengan buenas noches. Gracias, Aquí Doc. en Igualmente, doctor. Berriozábal es una noche Gracias, Doc, agradable. igualmente. Gracias, Doc. Fresca. Buenas Buenas noches, noches. Doc. Cuídense mucho. Bye. Buenas noches, bye.